Estás subiendo. Sigue subiendo. Oh no. Te acabas de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber, aquí estamos, con Trinity, ni más ni menos. ¿Santi, fumaste? Vos guardaste la pregunta esta para hacer exactamente al instante en que salimos al aire. Yo sugiero que la audiencia haga Televín, puede hacer zoom sobre cualquiera de mis rasgos físicos No fumo. y verá que soy un Está risueño, no fumo. eximio profesional. ¿Te gusta el otoño? Hablando de Trinity, le mostré a mi hija Matrix. Pero pará, ¿tiene la edad como para entender Matrix? 9 años. Entiende Harry Potter, o lo que cree que puede entiende, porque Procesa. tiene muchas lecturas y esa la va a ver toda la vida, pero siento que, bueno, Matrix es un asunto... Que padre quiere que hija Sí. vea. Yo también. Hay algo de... Mirá, Pienso que- pensá en la realidad en este momento. Le agarró mucha intriga. ¿Qué? En la primera escena, Trinity, pum, desaparece. El camión la choca, pero ella desaparece cuando agarra el teléfono. Sí. Y dice, papá, ¿qué pasó? No tiene sentido. Y yo le digo, hay Bien. una forma en la que sí tiene sentido. A ver, le Y dijiste que lo entienda. Tratamos, le pareció medio creepy, se asustó. Los colores, además, viste, sí, tampoco. es medio de terror. Yo no me acordaba que era tan... Ciencia ficción cruda. Sí, Moebius. Más rota, Sí, está buenísimo. No, Pero es buenísimo Matrix. A los sabemos. 9 años, de cuando venís de Disney, ¿Vos a qué edad la viste? Yo creo que tenía 9 o 10 también. 15. Claro, yo tenía 9 o 10, mi mamá fanática, yo no entendía nada. 15 y no lo podía creer. Me acuerdo, fui con mi viejo al cine y dije, no lo puedo creer. Yo fui a verla ahora al cine, el año pasado en realidad, con 25 aniversario creo que fue, y estaba tipo... Estaba así todo el tiempo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Todas las predicciones, ¿viste? Bueno, entonces, Bueno, ¿sabes qué? ¿Viste que se cortó la luz? Escúchame. el apagón. El apagón. El apagón. El apagón de media Europa, ¿no? Sí, Francia, Yo me España, preocupo. Alemania. La llamo, trato de contactar con Roma, le escribo a la madre. Sí, Y le mando mensajes cada hora, tipo test, no llegaba, un solo tic. claro. Finalmente logro hablar con Roma. Ay, papá, déjame tranquila. Una vez que estoy mirando el celular... ¿qué te estaba dijo? fascinada con la locura social de lo que pasó. Fue Claro, un día porque raro en su vida que se lo va a acordar. El COVID era muy chiquita. El COVID era chiquita. Y me dice, papá, es que has sido un hacker, papá. Bien. ¡Has sido un hacker! Bien, Y yo no bien. podía creer. Has sido un hacker. Y dije, lo asocio, bueno, yo le mostré Matrix una semana antes. Claro, se le hizo presente. A ver, hay algo ahí, ¿no? La Matrix, es una película exquisita. No la recomiendo tal vez para ver a los 9 años, creo que es un poco más grande. Roma aguantó media hora. Pero fue un buen momento padre-hija. Llegó a donde vos dijiste antes, que me habías comentado fuera del aire, que llegue a la parte de Red Pill, Blue Pill. Sí, Y que había ahí, que atravesar el Red Blue Pill. Sí. Llegamos hasta la Morpheus explicando Morfeo la Matrix, ¿no? Que le van a la parte se pone todo blanco. Buenísima esta parte. Digo, quiero que vea cuando sale igual está Keanu Reeves saliendo de un huevo, ¿viste? Está lindo Keanu Reeves en ese Matrix. Pero aguantó mi hija, aguantó media hora. Después me pasa como con E.T. E.T. se la mostré a los 5 años. También le Claro. dio miedo la primera media hora. Después la vuelve a ver de más grande, la va a ver completa. Se va a acordar. Papá me mostró. Y esto que pasó en España, yo creo que también ilustra lecciones de Matrix. Hoy tenemos un invitado. Sí. Bueno, el oráculo me gusta a mí. Cuando llega el oráculo, Sí. nada, las cookies, que le hemos dado unas cookies, ¿entendés? Es The espectacular. Spoon, ¿no? La cuchara es ahí. No, cuando va al oráculo y le dice, bueno, agarra una galletita, una cookie, y le da como una referencia de que eso le marca el camino y que tiene que agarrar una cookie. Son las cookies, las cookies, ¿entendés? Yo lo uso para mis charlas ese Los ejemplo. rastros Claro, digitales de exacto. nuestro navegador. Bueno, pero tenemos nuestros queridos sponsors. Sí. Antes sepamos Sí. que hoy tenemos un programa de pura inteligencia artificial, no bullshit. Bueno, entonces Quiero adelantar podemos eso. aprovechar para preguntar esas cosas que todo el mundo quiere entender. ¿Qué es lo mismo de esto que esto? ¿Pasa todo esto? A fondo. No, sin mostrarlo, simplemente voy a agarrar acá. Traje un montón de notas
Sí. Esto, ¿Será profe? Tal para, vez. para mí es de las primeras personas en serio que yo conocí que me habló de inteligencia artificial cuando no era cool hablar de inteligencia artificial. Sobre fotocopia, muy bien. Además, hay un conocimiento de ecologista en algún punto. Todo esto, querido joven argentino, es gracias a nuestros amigos de Ciudadanía. Ciudadanía. El Instituto de Innovación Digital, que está explorando cómo la inteligencia artificial transforma el trabajo, la salud y la educación. Algo que ya sabemos que está pasando, la forma es como lo hacemos de manera responsable, ¿no? Con ética. Pueden seguirlos en @ciudadanía, IA con mayúscula, donde van a encontrar diferentes informes sobre divulgación y generación de contenidos hechos con inteligencia artificial, análisis y monitoreo del impacto social, liderazgo político digital. Sí. Muchos me consultaron, muchos políticos últimamente sobre los agentes. Porque no saben nada, por eso te consultan, ¿no? Que quieren hacer. ¿No se capacitan? ¿Se están capacitando o qué? Y están ahí viendo cómo lidian con los trolls. Entonces le ponemos anabólicos de IA. Pero bueno, conversaciones interesantes. Todas estas cosas se investigan justamente. Pero el invitado nos puede ayudar igual hoy con eso también, ¿eh? Sí, anotemos. Nuestros amigos de Ciudadanía los pueden seguir en @ciudadanía. Y tenemos un anuncio importante para hacer desde aquí, desde la última frontera, que nos estamos prendiendo a una campaña que nos parece que está muy alineada con nuestros valores. Hablar es ganar. Bien, sí. Esto teniendo en cuenta, tenemos un problema, es a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, en cada casa. Para quienes tienen chicos, hijas, hijos, adolescentes o más chiquitos, sabemos que las apuestas online son algo complicado. ¿Sabes, Santi, que a mí hace más de un año y medio, un conocido, conocido, me comentó sobre esto y yo le dije, voy a investigar. Y era tremendo escuchar padres, madres, docentes. Durísimo. ¿No? Sobre el tema de las apuestas online. Entonces hay que hablar también de cómo se puede prevenir o qué se puede hacer. ¿Ok? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está prohibido por ley, por suerte, ahora que los menores participen en juegos de apuestas. Es una ley, es la ley 538, porque esto además afecta a la forma en la que se accede de manera digital. Entonces, lo que hay que hacer es regular esta situación, porque si vamos a estar esperando que, bueno, yo padre, madre, veo cómo hago, hay que regularlo estrictamente. Y además, también a veces hay juegos que son retos online que terminan siendo una situación de apuesta. ¿Saben por qué esto es un riesgo? Algunas observaciones importantes que esta campaña está tratando de reafirmar. Más técnicamente, ¿no? El cerebro todavía se está desarrollando, ¿no? El área prefrontal que regula la toma de decisiones y el control de los impulsos se está formando en plena adolescencia. Total. Los menores son más propensos justamente a tomar decisiones impulsivas. Yo fui menor. Y chicos, yo sé lo que se siente a veces la impulsividad, pero respeten a sus padres. Hoy soy padre y entiendo que hay que tener cuidado. Pero ¿sabes qué, Santi? También, mismo, imagínense, a vos te pasa con tu celular que decís, no lo quiero, chau, no quiero, y no podés, y sos una persona adulta. Imagínate a un menor, lo complejo que es. Señales de alerta en menores. Bien, a ver, fíjense en casa los amigos y demás. Abandono de actividades habituales. Como ir a jugar a la Dejás de ir al club, dejás de ver a los amigos. Irritabilidad, ¿no? Exceso de ansiedad, irritabilidad. Y en especial si están jugando y de repente decís, bueno, no. Te enojas. Para ellos de repente por ahí una partida, ¿viste? Están jugando cosas emocionalmente que no son saludables. Cambios bruscos del humor. Ok. Aislamiento social, dejar de ver a los amigos, juego en horarios nocturnos, atención con eso, y dificultad de dejar de jugar o hablar de otra cosa, obsesión. Sí, no sociabilizan. Bueno, por eso es que se bloquearon más de 1.200 sitios de apuestas, incluyendo legales e ilegales, en las escuelas y en lo que son los Wi-Fi públicos, ¿ok? Y por eso estamos haciendo esto de hablar es ganar, la importancia de charlar, que lo perdemos y muchas veces tenemos distancia con los chicos, entonces conversemos sobre estas cosas que generen iniciativa al diálogo entre adultos y menores. Se están realizando campañas de comunicación como esta, así que por favor compartan. Este reel está hecho para que todos tomemos conciencia. Y algo importante, si querés llamar, o sea, porque estás en una situación, no estás viendo eso, es el 0800-666-6006, ¿ok? Hablar es ganar. Perfecto. Bueno, queridos amigos,
qué lindo es hacer este programa, dar buenos mensajes. Sí, me gusta, tiene sentido. tener- Tiene sentido. Invitados que nos van a desasnar. Vecino del búnker. Vecinos del búnker. Sí, a mí me interceptó en un evento hace poco, me dijo, yo te veo con tu perrita. ¡Epa! Yo dije, me ve despeinada y me ve más peinada, me ve yendo al canal, volviendo. Sí. Mi querido amigo Ernesto Mislej, ¿lo pronuncio bien? Sí, sí. Bienvenido a la última frontera. profe. Aplaude la teleplatea, aplaude el comentarista de YouTube, el oyente de Spotify. Bueno, a ver, yo acá tengo un montón de notas de producción, pero Sí, vos y yo nos conocemos hace mucho. Ok, yo quiero escuchar todo. Yo quiero decir, así en cámara, que de las primeras personas que yo conocí a lo largo de mi carrera, que me habló de inteligencia artificial, redes neuronales, antes de que fuera el furor del Transformer, ¿Cuándo? ChatGPT. No sé, ya uno pierde, está en la nebulosa, pero me imagino mediados de los 2000 o algo por el estilo. Yo era un joven emprendedor Sí. tratando de hacer cosas con lenguaje natural. Y existía esta rama de las redes neuronales. Espera, primero saber cómo se conocieron. ¿Cómo nos conocimos? Y en la época de Popeo. En la época de Popeo. Sí, sí. Yo hacía procesamiento de lenguaje natural. Ah. Sí, sí, sí. Eh, Algo que hoy en día se conoce como Legacy Machine Learning. O sea que Claro. pasó tanto tiempo que la práctica nuestra ya se llama arcaica, ¿no? Legacy. Arcaica. Sí, sí. es Claro. como una forma prehistórica Sí. de encarar el problema, porque el paper original del Transformer era un paper sobre doblaje, de traducción de idiomas. Traducción, sí. ¿No? ¿Cómo viste vos a tu disciplina y a tu expertise transformarse literalmente con el Transformer? Y sí, digamos, yo estoy en esto de inteligencia artificial, poner que 20 años, ¿no? Tengo 47, me recibí a los 29 y yo ya... ¿De qué te recibiste? En ciencia de la computación, en licenciatura en ciencia de la computación en exactas, ¿sí? Bien. Y en exactas de la UBA. Y mi formación tuvo que ver con esa rama de la exploración de datos que venía desde el data mining. En esa época se decía cómo inducir patrones de base de datos. Y machine learning e inteligencia artificial. Machine learning era, si querés, cómo encontrar modelos de datos que podían inducirse a partir de esas incipientes bases de datos, ¿sí? Pensemos que en la época de Popeo o en la época donde Siete Puentes empezó a dar servicio, nosotros en Siete Puentes este año cumplimos 17 años, así que más o Wow. menos esa. Empezar a hacer modelos de textos pre-Twitter, ¿sí? O sea, Twitter no existía como empresa. Twitter es lo más rico y sabroso en términos de data de texto, Sí. por todo el contexto que tiene lo O el conversacional. microblogging. Claro, pero pensá que en esa época la gente expresaba sus opiniones sobre productos en dos espacios, en los foros, que podía ser, todosuran.com, ¿no? o donde la gente escribía reseñas de libros. Recién en esa época Amazon estaba empezando a comercializar. Netflix no existía como tal y distribuía DVDs. Entonces la gente opinaba sobre las películas en esos foros. Amazon era un espacio donde la gente opinaba. Los foros, el Foro de la Nación también. El comentarista era tu materia prima. Claro. Y los primeros proyectos de analítica de textos tenían que ver con capturar los comentarios, llevarlos a un espacio analítico y poder hacer resúmenes, metáforas visuales que podrían decir quién opinó tal cosa, opinó tal otra, están opinando positivamente de tal marca o de tal político o de tal lanzamiento de producto, ¿sí? Eso fueron los primeros trabajos de Siete Puentes desde la perspectiva del emprendedor, pero también en la academia. Los procesamientos del lenguaje natural tenían que ver con eso, ¿no? Capturar los textos, hacer robots de scrapping, que era ir a buscar los textos en la internet, pero también en otros espacios, PDFs, etcétera, traerlos y poder hacer estadísticas sobre esos textos, hacer conocimientos sobre esos textos, ¿sí? Extraer, hacer análisis sintáctico, reconocer cuál era el objeto que se estaba opinando,
inducir los verbos o los adjetivos y poder decir son adjetivos positivos, califican bien. Sentiment analysis. Claro, en esa época se lo conocía como opinion mining, que era ir a buscar las opiniones, y sentiment analysis, esto de inducirse un cacho de texto, era positivo o negativo, inducir la polaridad subjetiva de... ¿Esto era mayoritariamente estadística? ¿O ya había algo de redes neuronales o de una cosa más parecida a estos cerebros transformers como operamos hoy? Eran herramientas muy basadas en reglas, ¿no? Dado un texto y hacer el análisis morfosintáctico de ese texto, se aplicaban reglas de, bueno, esta palabra usualmente funciona como adjetivo, esta palabra usualmente funciona como verbo, y se construía probabilísticamente cuáles eran las mejores formas de el rol de cada palabra dentro de un texto. ¿Cuál era la dificultad, por ejemplo, en ese momento, de argentinos que hablábamos con mucha ironía? Ah, no, la ironía era como el problema. ¿Podemos hablar de esto? Sí, vamos. Para mí, un momento como Holy Shit, We Dead, con el avance de la inteligencia artificial, fueron las primeras demos ya, no sé si GPT-2 o GPT-3, pero que le tirabas un meme o una foto y te explicaba el chiste y te captaba la ironía. Y la ironía era siempre como era como un unicornio, un animal imaginario. Era algo que era imposible. Ironías, dobles negaciones, o tratar de... Viste que ustedes son periodistas y escriben en gráfica muchas veces. Bueno, Dijeron periodista. No, digamos. A mí me dicen influencer a veces, imagínate. No, pero hay mucho de evitar nombrar muchas veces al mismo sujeto. Entonces empezás, Javier Milei, el presidente, Sí. el primer mandatario, digamos, Sí. inducir la referencia en el párrafo número 20 de que estabas hablando de Milei, Claro. esas cross-referencias, era también una tarea extremadamente difícil. ¿Y cómo hacían? No, era como Con la diciendo, ironía, ¿cómo hacían? el state of the art de esa época era, bueno, se hace lo que se puede probabilísticamente. Yo me acuerdo de haber visto como arañas, tipo, entre arañas. Tag clouds. Entonces vos ibas viendo y estaba charlando con gente también hace varios años y me dice, el tema acá nos da todo negativo, pero es que no entienden, los argentinos nos da negativo, pero no sé, en Costa Rica es positivo, pero no entienden en la empresa con la que estaban trabajando que en realidad este negativo en realidad es positivo, porque es ironía argentina. Ah, bueno, yo me acuerdo una que se usaba en esa época, una charla en lo de Mirta Legrand y qué sé yo, y alguien dice, no, pero esto es terrorífico, digamos. ¿Qué quería ser terrorífico en ese contexto? ¿Es algo extremadamente negativo o extremadamente positivo? Pero, digamos, uno asocia la palabra terror con algo feo. Pero bueno, y esos chiquicientas de esas. Yo me acuerdo, en Popego teníamos de cliente a Unilever, por ejemplo, creo que expiró el contrato. Pero Sí. era, por ejemplo, ver sobre qué series de televisión comentaba la gente para entender en qué lugar posicionar la propaganda de shampoo, y de repente te encontrás con patrones, cosas interesantísimas, pero la búsqueda estaba siempre limitada a esta cosa enclenque de algoritmos estadísticos que se usaban. Lo impresionante del Transformer, si lo entiendo bien y aprovecho para preguntarte, es que justamente esto de all you need is attention, es que eficazmente mide el contexto de cada palabra con cada otra palabra en todo o sea, la contextualización de cada una de las palabras entre sí. Hace como esa doble lectura de la realidad y por eso retiene mejor la memoria y puede darte... O sea, todos estos sistemas son predictores de tokens, Sí. predictores de palabras. Y es como muy loco, una idea tan simple de repente cambia el paradigma de cómo se hacen todos estos sistemas. Y todos los sistemas, porque lo que está pasando es que están cambiando todos los sistemas. Sí. Todos los sistemas. Digamos, antes de llegar a Transformers, si querés, vamos a esa representación multidimensional de los objetos Bien. Esas son en las un oraciones espacio. que me Bien, gustan. bien, claro. Esas son las oraciones por las cuales hacemos este programa. Contenido. Repetía, te voy a fantinear. Pará. ¿Cómo dijiste? Pará, porque falta la palabra clave que es embeddings, ¿no? Que es esta representación multidimensional de los objetos en un espacio métrico en el cual vos podés operar, ¿sí?, aritméticamente y poder decir, esta palabra está cerca de esta palabra, ¿no? Ok. Y fíjate vos qué interesante, cuando vos hablas de números, ¿no? Vos decís, bueno, el 2 está cerca del 3, bueno, el 2 está tan cerca del 3 como el 11 está cerca del 12.
Entonces vos podés operar en el número, en la recta numérica, y aparece la suma, aparece la cercanía, aparece, digamos, ciertas operaciones, la proporcionalidad. Entonces, hay algo que en esa época empezamos a trabajar, bueno, yo digo empezamos a trabajar, pero bueno, la disciplina empezó a trabajar en la representación numérica de palabras. Entonces a la palabra rey se le asignó tal coordenada. Uno, arbitrariamente el número 234. Arbitrariamente el 224, pero con el entrenamiento se van ajustando. Donde Pero se pesan las relaciones. empieza con el 234. El Y reina. está en esta analogía con los números, Sí. o sea, al llevar las matrices y números casi. Y ahora volvemos a Matrix, ¿sí? ¡Matrix! Todo tiene que ver con todo. Entonces, Todo tiene que ver con todo. cada uno de esos tokens o de esas palabras se le asocia un número. Cuando nosotros estudiamos en la facultad, los números son numeritos, son el 15, el 24. Números primos. Pero después aparecen las tuplas numéricas, que es coordenadas, ¿sí? Y la tupla es un tipo de dato que se usa en Python, ¿correctamente? Sí, bueno, pero es como un vector, digamos, como es Es un vector, un array con arrays adentro. ¿Cómo que es una tupla? No, es un punto, pero en vez de un espacio unidimensional, un espacio multidimensional. Ok. Digamos, acá en el plano, Una supercuerda. es XY, en el espacio X y Z, pero hoy en día estamos hablando de embeddings de miles de dimensiones. Miles de... Para vos, Maldacena. Maldacena, no. Te queremos, Lo te dijo queremos. él, ¿eh? La entrevista, La más lo digo vista. para la más vista de la historia de la última frontera, los militantes del saber, a Sabemos. pesar de los problemas de sonido que tuvimos, que después subimos una versión a Spotify mejorada. Eso, fíjense. La entrevista más vista de este humilde podcast. Sí, sí, sí. Vos Menos vas a mal. batir el récord hoy. Menos mal. Pero Menos mal que fue una de las más vistas. O sea, se necesita más de hay eso. esperanza y ¿entendés? fe. La Argentina Pero está puesta sí. en la sintonía Sí. correcta. Bueno, entonces la manera de representar objetos en este espacio multidimensional y poder operar aritméticamente de la misma manera que operás con los números, con las palabras. Entonces vos Claro, podés decir, claro, y esa es la el 2 proporcionalidad. es al 4, como el 10 es al rey, es a reina, como hombre es a... Es una digamos, numerología, dicho mal y pronto. claro, empezás a operar aritméticamente en espacios que anteayer no podías operar. Eso es una Claro. definición que pone, o sea, es una decisión que se toma o cómo se va haciendo, porque son miles de palabras, Es una decisión muy millones. profunda esta. No, pero es ¿Cómo se automatiza justamente eso? Me hace acordar a Kurt Gödel, el matemático, que hacía que la lógica se mirara a sí misma haciendo extrapolación con números. No, el chiste es que la disciplina estaba siempre moviéndose de qué manera le asocio, puedo operar con las palabras, ¿no? Digamos, este comentario es positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Que está más cerca de estos comentarios o está más lejos de estos otros? Utiliza verbos y sustantivos y adjetivos que tienen como cierta característica negativa. Entonces son negativos. O sea, siempre estuvimos trabajando aritméticamente con palabras. Los embeddings fue como la revolución. Y los modelos... ¿Cómo traducirías embeddings? Perdón que te y interrumpa. sí, es como un vector multidimensional Esa es. previamente entrenado con textos previos, ¿no? Digamos, con cosas previas. Entonces, esto que hablábamos, no, me metí bastante picante, pero esto de asociarle tal coordenada a tal palabra empieza siendo cualquiera, pero a medida que le vas suministrando textos, las palabras de un dominio están cercas y las de otro dominio están cercas. Entonces vos podés operar y decirme, dame los textos intermedios entre los dos dominios, resumime textos. Puedes computar todo lo que computa una AI. Claro, Pero ahora entiendo, claro, desde dónde viene el problema de los sesgos. claro. Y además, ¿quién lo Porque fue construía? entrenado con textos. Lo que fue le dando el peso a Sí, otra dimensiones. definición de sesgo podría ser el marco teórico o el marco de los textos que vos suministraste como entrenamiento. Claro, pero después vos podés Textos, videos. reentrenar y tomar decisiones, porque de última, si de repente la palabra nazi lo asocia con algo positivo porque leíste ciertos textos y vos lo querés cambiar, lo podrías hacer. No es que queda Bueno. estático. Entonces, yendo a la actualidad, cuando se habla de los sesgos, Yo te digo, en este afán de predecir el próximo token, se ajustan las coordenadas de cada una de las palabras. Es difícil que nazi te quede cerca de positivo. Sí. Necesitarías una gran cantidad de párrafos que contengan la palabra nazi cerca de adjetivos positivos. pero si yo hoy quiero entrar a datasets y hacer un cambio, porque de repente aparece un nuevo animal que se descubrió en la Antártida y queremos que esté en el diccionario, pero Debería ser significativamente
grande las cantidades de párrafos para volver Pero a si no, ajustar no lo puedo esos. o hacer ingeniería de pesos de las mentes artificiales. ¿Sí? Claro. Eso, digamos, Pero hay se puede gente- tomar una decisión para hacer ciertos cambios. Sobre un modelo como DeepSeek de Claro. código abierto. Sí, por ejemplo. sí, pero Esas siempre. cosas se hacen. Claro. Pero vos tenés que pensar que estos modelos grandes no está del todo claro cuáles son esos corpus de entrenamiento. Esos Claro. corpus es la cantidad de textos que fueron dados como entrenamiento. Claro. Que ¿Sí? Probablemente está toda la web. Eso seguro, y necesita más data, entonces estamos todo el tiempo subiendo imágenes y textos propios, pero la pregunta es esta de, escucho a gente como vos que sabe, efectivamente, no a tecnólogos que dicen y se dan charlas y nada más, o incluso a periodistas, o sea, yo hablo de gente que construye, así como vos, y hay algunos que hablan de la caja negra, no, es difícil, es imposible, de repente escucho a otras diciendo, no, es una definición, si vemos que hay algún desvío o queremos modificar algo, es meterse y hacer ese cambio, no como la dificultad de Existe corrección. En Flux, ¿O no? por ejemplo, con los modelos estos de imágenes generativas, les puedes dar LoRAs, que es Low Ranked Attestation, que con un poquito de entrenamiento, con 30 imágenes, ponele, imita o infiere el estilo de esas imágenes y genera como una transferencia de estilos. Y podés customizar los modelos, como con un entrenamiento de un sampleo relativamente chico, pero bueno, que te genera un modelo nuevo. Yo eso lo he visto mucho con los de imágenes. Claro. Sospecho que los de música también tendrán cosas parecidas. Sí, bueno, pero con 30 no capturás el estilo, tenés que tener 300.000 atrás del estilo de dibujo de la humanidad, por ejemplo. Porque con 30 solo no harías, ¿no? Eso, si querés, el ejemplo sería en los modelos de síntesis de voz, vos le pones un par de audios y te completa en un español latino, Sí. ¿no? Bueno, el español latino, ¿de dónde estaba? No estaba en esas 30, estaba en esos audios cercanos. Es muy gracioso en los de voz generativa cuando se glitchean. Ah, sí, sí. Porque empiezan ¿sabes cómo hablan? ¿Viste como esa influencer mexicana que dice que habla con los extraterrestres? Ah, sí. Bueno, las AIs que hacen voces generativas y se glitchean y empiezan tipo a hablar como la mexicana esta que habla con los extraterrestres. Bueno, volvemos a los Transformers. Esa manera de representar numéricamente las palabras aplicaba muy bien en traducciones, porque imagínate que el Parlamento Europeo, para cada una de la ley, estaba traducido en todos sus idiomas de todos los euromiembros, ¿no? Entonces estaba en esloveno y estaba en francés, el mismo texto. Claro. Entonces la manera de... Entonces, en ese espacio multidimensional habría como una correspondencia en estos poliedros, en estos poliedros en cada uno de los distintos permite lenguajes. hacer un entrenamiento no supervisado, por ejemplo. Bueno, en ese afán de predecir la próxima palabra, compilás la ubicación adecuada de cada uno de estos embeddings con cada uno de estos tokens. Y esto nos habilita a operar aritméticamente y decir, dame la palabra más cercana a o dame la palabra en dirección tal, y ese tipo de cosas. Y eso es como la base matemática para luego hacer los modelos de sentiment analysis de hoy en día. La razón por la que hay matrices es por la multidimensionalidad Sí, claro. de los tokens. Sí. Es una Matrix. O sea, Sí. Es impresionante. Todas estas las cosas que alucinan videos. ¿Y quién es el malo de Matrix? Oh. Bueno, en realidad no la quiero hacer más ¿Y los filosófica. agentes? ¿Crees que vayamos a los Se acaba agentes? de morir el Papa. Yo tengo miedo de hablar de estos temas. No, pero el malo, pero bueno, en principio ¿Qué onda los el agentes? protagonista, claro, el agente, ¿no? Y hoy vamos a hablar de agentes. Agent Sí. Smith. Esto me encanta porque acá Ernesto se vino con una hoja que dice agentes. Es un temazo la cuestión de los agentes porque estamos como... La ola se ve, ya se ve venir. Sí. Y esta idea de AIs performativas que usan cualquier tipo de herramienta. ¿Cómo la estás viendo vos, esa ola? Uy, fue muy rápido, ¿eh? ¿Sabes qué me pasa a mí ahora? Preventivamente quiero no programar, Ajá. no hacer vibe coding, Sí. que podemos hablar de eso. Estuve haciendo muchas pavadas con vibe coding y es muy divertido, pero sé que en 6 meses todo va a ser tanto mejor, o en un año va a ser tanto mejor que estoy esperando ahora. Uy, mi socio- En vez de Hola. generar productividad, estás generando Es la vagancia. paradoja del progreso tecnológico. Mi socio Charlie Lizarralde, socio de Siete Puentes, tiene un chiste respecto a eso. Es que estás aprendiendo a andar en bicicleta, pero todos los viernes te compras una bicicleta nueva. Claro, Entonces, buenísimo, ¿cómo haces?
Y bueno, ahí está la de volver a los fundamentos, parar un poco la pelota y ver un poco más arriba. Pero ¿tenés capacidad crítica para montarte sobre eso? Bueno, qué sé yo, es todo un tema. ¿Qué son los agentes? Contanos. Bueno, cuando en esto de hace 20 años, ¿no? Estábamos hablando de inteligencia artificial era justamente programar sin tener las reglas claras de tu objetivo, ¿no? Entonces estaba clara la diferencia entre programar algorítmicamente, o sea, detallar paso a paso, ¿sí? Voy a hacer la definición de facultad, ¿no? Un algoritmo, una secuencia ordenada de pasos, donde cada uno de esos pasos está claramente definido, ¿no? Claro, preciso, no ambiguo, y que se resuelve un problema en tiempo finito. Esa es la definición clásica de algoritmo. Pero cuando vos programás en inteligencia artificial, no tenés claro el programa, no lo sabés. No es determinista. Pero vos sabés el objetivo, sabés cuándo llegás, tenés un conjunto de tareas, movete para la izquierda, para arriba, para abajo, qué sé yo, ¿no? Y censás, ¿no? ¿Y qué censás? Y bueno, estoy lejos, estoy cerca. Y el típico problema era el ratoncito en la esquina de un acertijo, de un rompecabezas, ¿no? De estos laberintos, y el queso estaba en una punta, ¿no? Entonces, la manera algorítmicamente de resolver eso es una secuencia de pasos, arriba uno, izquierda uno, abajo, qué sé yo, toda la secuencia de pasos. Claude Shannon, padre de la inteligencia artificial, del concepto de bit, la madre de todas las demos es un laberinto con un ratón de todo de madera, años 50 y pico, y así nace con el ratón esquivando el laberinto. Claro, y esto de olfateo, bueno, eso es la paso de paso por paso, la manera algorítmica de resolverlo. La manera, si quieren, basada, ahora vamos a poner la palabra agentes, es este patrón muy simple de censar, ya llegué, dónde está más cerca la solución, planificar y actuar. Como un paso muy simple, ¿no? Censar, ya llegué, planificar y actuar. Y esa manera de programar te permitía programar en escenarios inciertos, ¿no? Porque vos cambiabas el laberinto, la manera esta manera de censar qué tan lejos estoy o que olfateando qué tan cerca estoy del queso, me permitía resolver laberintos. De este otro lado, no, podía resolver el laberinto con la configuración tal. Cambiabas un poco el lugar y ya no lo podías resolver. Bueno, la otra manera era estas naves espaciales que lanzábamos al espacio y tenían que llegar a tal planeta, ¿no? O una sonda, o que llegara a una luna y qué sé yo. El programa completo de sale el cohete, encender el motor izquierdo, encenderlo tanto tiempo, girar a la izquierda, el paso a paso de todas las acciones versus censar las estrellas. Ya llegaste, mové el cohete adecuado, continúa el proceso. Entonces, un programa muy chiquito, un programa extremadamente largo. Y el chiquito era tolerante a una piedrita que tocara el cohete y toda la pila de instrucciones precisas se te iba al diablo, ¿no? Entonces, era una manera de poder programar sabiendo el objetivo, pero sin un paso estricto de reglas, ¿no? Excelente. Eso se llama programación basada en agentes. Te voy a hacer de terapeuta de inteligencia artificial. Sí. Porque yo estuve programando agentes en el verano. Ajá. Con la librería está de moda en TypeScript, ELIZA, que es esta misma sensación. Vos tenés el hecho de que la gente manipule, tiene un plugin, le puedes enchufar un Twitter, un WhatsApp, un Telegram, la herramienta sobre la cual se va a expresar. Y después lo conectás con un modelo, con un cloud, un GPT, que es lo que lo va a hacer pensar. Y en el medio tenés que darle el guión del comportamiento de cómo querés que se lleve adelante y el estilo de posteo, pero es toda una colección de prompts, una serie de guiones que van a darle la personalidad, entre comillas, a la gente. Y una de las cosas más extrañas es esto, que le tenés que dar indicaciones para que actúe de determinada manera, pero no tenés la certeza si efectivamente se va a comportar de esa manera hasta que lo ves en producción, interactuando con gente y dices, bueno, más o menos está haciendo lo que le pedí. Claro, esas acciones son, si querés, el análogo al cohete izquierdo, cohete derecho, ¿no? Claro. Y el objetivo era, bueno, en
en el caso de esta librería que usas vos, es conversar durante un tiempo, o si querés encontrar tácticas de conversación para ganar una discusión, entonces argumentar de una manera, de otra, ¿no? Así se gana en Twitter. Así de momento. Pones screenshot del tweet y... Hablar es ganar, no usen Twitter. O sea, si no Dios hablan, mío, no hay Twitter. conversación en Twitter, Cálmese, es unidirección. Vos estás re en Twitter. No, es mi inteligencia artificial. Sí, Yo estoy bueno, con vas mi a hija. secar. Bueno, muy bien. Tengo una pregunta porque los escuchaba a los dos. A Santi decir pensar, personalidad, y vos que sos un matemático, ¿qué opinás de las personas que dicen... No, porque está teniendo conciencia la IA. Bueno, Él piensa, está buenísimo ¿Qué opinás eso. vos? ¿Cómo lo Buena ves? pregunta, muy buena. Está buenísimo porque estamos transitando la evolución de modelos muy simplones que cabían en un programa de computadoras, en una notebook, a modelos extremadamente grandes que pueden capturar o modelar la lógica que subyace a la producción de textos. La lógica que subyace a la producción de textos, uno podría decir, y bueno, y si hay alguien que puede escribir estos textos, evidentemente hay alguien o algo que puede sentir lo mismo que un artista sintió para producir tal texto. Entonces, de alguna manera estás modelando esa manera de la lógica subyacente a la producción de textos. ¿Está bien? Sí. Eso no es conciencia. Eso es una manera de producir textos. Es una caverna de Platón. Es un modelo del mundo, Sí. ¿no? Que en base a entrenamiento de toda la data digital que había disponible, pero es una simplificación del mundo en estos pesos y contrapesos. Sí. En esta, Que sabe producir texto coherente, verosímil, O imagen. y como fue entrenado con test de inteligencia, los pasa, porque Y no, de alguna manera sabe lo lo que está atrás. asombroso de esta concepción es que programa muy bien de repente también. Incluso hasta debe estar siendo utilizada para programar sus propios sistemas en su siguiente iteración. O sea, el Bueno, bytecode. eso lo ponemos en signo de interrogación. Ok. Pero volviendo al tema de la conciencia, ¿no? Estos modelos mentales o de mentes artificiales Ok. saben realizar, ante cierto estímulo inicial, producir ciertas acciones. ¿Sí? En principio, generar textos, ¿no? Pero también pueden generar las instrucciones para producir imágenes o las instrucciones para producir videos. Después, la síntesis de videos y de audio, qué sé yo, es otra biblioteca de los LLMs. Pero es también lo lo- mismo, en el fondo es lo mismo. Sí, Con más qué sé símbolos, yo. con más con tokens. Es cercano, obviamente, Sí. digamos, qué sé yo, traumatología de hombro Ok. y traumatología del Ok. codo. Sí, Pero sí, sí, un sí. especialista te diría, no, yo no Sí. sé de codos, Vos yo sos sé de especialista. hombros. En función del nivel de No, Zoom. pero bueno, dale, es todo lo mismo. Pero sí, saben de alguna manera, es este modelo de lo que observaron. ¿sí? Puede ser que haya como más un deseo de darle cierta forma humana a las cosas por la forma de interacción, porque si de repente es una locura, si racionalizamos la idea de gente que se enamora de IAs, gente que se enamora Bueno, de un robot. yo de había apps. preparado en los apuntes llegar a eso quizás dentro de un par de minutos, porque hay algo del vibe coding que si querés ahora vamos Vayamos. a esto. Me interesa ir ahí. El otro día lo escuché a Leonard Susskind decir que el tema de la conciencia es un tema del campo cuántico. Bueno. No tengo idea qué quiere decir. Sí, pero no, me está pongo- bueno. ¿Sabes qué pasa, Santi? Que está bueno hablar tipo cuántica, alma, algoritmos. Como que decir todo está bien, parece. Y no, hay que desarmar. Bueno, en esto cuando estábamos hablando de los agentes y esto de no tener un plan previamente armado para resolver una tarea, esas acciones que yo puedo hacer en los años 80, 90 estaban previamente definidas. Lo que apareció como innovador en estos últimos 2 años es preguntarle a la LLM, che, ¿qué acciones crees que son las adecuadas para esto? Entonces es utilizar a las respuestas del LLM Como como un asistente. motor de razonamiento. El ¿Está bien? metaprompt. El metaprompt o programar LLMs. Es súper interesante eso. Qué interesante. O sea, no basarse en promptear respuesta, sino Que el propio respuesta alimenta a una serie de pasos. Tiene ¿sí? bastante sentido. Eso es como utilizar el LLM como motor de razonamiento. La librería de Liza tiene como la cuestión de la acción que se informa
y después lo lleva como unos comandos que tenés que mapear básicamente, y cada comando tiene la función de cómo ejecutar el programa. Entonces, ¿cuáles son estas acciones que vos le podrías pedir al LLM cuando una tarea es demasiado compleja? Entonces, si la tarea es demasiado compleja, vos la podés desarmar en acciones más simples. Y si esa acción todavía sigue siendo compleja, le volvés a preguntar y haces un divide and conquer y después componés todas esas respuestas simples, ¿no? Claro, sí. ¿Quieren hacer un ejemplo de cómo sería eso? Hagamos. Bueno, ¿qué pasó este fin de semana deportivamente? Yo no sé, porque no soy muy... Uy, no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Yo estuve con la feria del libro, con mi bebita. Yo fui a comer una pizza y vi mucha gente vestida de River. No, yo no estoy enterado. Bueno, ¿qué pasaría si le preguntamos a un ChatGPT o a un modelo A ver, quién lo va a tengo ser acá, lo quién va a tenemos. ser el próximo DTD de Boca? Ey, no. Oh. Pará, porque seguramente nos habrá escuchado, porque ya me llegaron varios mensajes de gente que está probando cosas que dice, che, me está escuchando ChatGPT y yo no le dije nada. Vamos a hacer un disclaimer legal ¿Qué le interesante. preguntó? Cuando salga este programa, por ahí se sabe quién es el Ah, próximo bueno, DTD. es interesante. Entonces, el que lo escucha, por ahí vamos a ver. ¿Qué le preguntamos? Lo dejo en... ¿Qué le pregunto? Usa el modelo más avanzado. El O3, si lo tenés Tengo ahí. el 4... Sí, el O3. Ponele el O3. ¿Qué le pregunto? ¿Y no? ¿Cuál, ¿Quién va? según tu criterio, cuál va a ser el próximo DT de Boca? Ok, ¿Querés según que le dicte? tu criterio, ¿cuál va a ser Qué pregunta. Mira, si la llega a Va a invocar, ser reventamos el el rating. director técnico Ventura. de Luis Ventura, sí, a Boca vos, sí, Luis Ventura, a vos te Juniors. estoy hablando. Quiero el Martín Fierro. El equipo. Vamos a empezar a hacer lobby. ¿Saben cómo se llamaba el Para la codename frontera. de nuestro modelo de sentiment análisis en Mandando. 7 puentes? ¿Cómo se llamaba? Ventura. Está pensando. Venturita, danos el fierro Qué digital. o chanta uno que de los este Sam mucho Altman fierro. pensando le tira. Debe ser Lo está procesando. pensando. Mirá que O3, mientras piensa, Piensa. porque me parecía Upa, interesante usarlo, upa. hace mucha búsqueda. No sé cómo era que decías vos, el show. Que Ah, va a sí. los websites, Ay, me piensa, interesa. Es como, thinking. ¿viste cuando estás en la empresa y decís, che, tengo que hacer esto? Pará, hay un montón de tareas previas, pues tengo que hacer esto, tenés todo este vaca atrás, ta. Bueno, está buscando en la web. Bueno, pero en principio, ¿por qué reconoce que hay que buscar en la web? Porque la pregunta es compleja. Claro. Entonces, desarma la pregunta y dice, bueno, próximo DT de Boca, entonces empieza a encontrar dentro de sus argumentos qué podría dividirlo. Entonces buscando. dice, DTs disponibles, Claro. que tengan la Está historia... repensando, No, Sí, ahora Bichito. está en Boca, Ojo, Part Riquelme. Ways with Coach Por ahí acá Gago. está el nuevo técnico de Boca. ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué características debería tener un buen candidato? Claro, acá va. Pensando durante... Para. Un minuto. Para estos momentos, televisión real. Pero un montón. ¿Te tiró un nombre así? ¿Te batió o te está Te dando? voy a ir, análisis, punto de partida. Anda directo a la conclusión. Está tirando Sí, un no, sigue choclo. tirando, sigue tirando. Mirá, el equipo de legales. ¿Por qué, a mi criterio, el elegido será... Tan, tan, tan. Te digo el por qué, después te digo el nombre, Te digo el por qué, después te digo el nombre. ¿Es zona realista? Yo no sé nada de Boca, soy ex de Boca, o sea, no. Te dice que, no te digo el nombre todavía, Santi, no te A desesperes. ver. Dice que por el timing y Hacele el disponibilidad inmediata. Porque, ¿ves? hasta eso pensó. Dice claro. que hay antecedentes locales exitosos, tiene buen encaje salarial, ya hubo un guiño previo ¿qué me y política interna. Política interna. Bueno, esos argumentos de la búsqueda Sí. no estaban previamente definidos. Claro, Entonces, el bicho, enjanció el- claro, el bicho dice, el próximo DT de Boca debería tener estas características, que no están previamente definidas. Entonces, el LLM, Gracias a lo que dice acá. Seguí, terminá porque no el LLM, buenísimo esto. antes de componer la respuesta, compone o induce los argumentos que debería tener un buen DT de Boca. Dice, escenario alternativo. El plan Tata. Si Martino cambia de idea y acepta un contrato El corto, Tata Martino. 18 meses, con cláusulas de performance, Boca se lo trae. Experiencia con Messi, gestión de egos y escaparate internacional. Pero a diferencia del 2023, el club no puede esperar 2 semanas a que diga sí o no. En síntesis. Pará. Por ahí ya es cuando Pará. sale este programa. Salvo un volantazo de último minuto de Martino, veo a Gustavo Quinteros firmando en los próximos días y debutando post-Tigre.
Bueno. Es quien mejor satisface la Lo tenés ecuación vos a disponibilidad, más costo, más conocimiento del medio que maneja Riquelme. Bueno. Llega a ser Gustavo Quintero. No hay ningún periodista de todo el periodismo del fútbol mundial que esté diciendo Gustavo Quintero. Y ahí podemos hablar de Llega a ser simulación. Gustavo Quintero. Hablamos de y quiero el simulación. Oscar. Voy a hablar con Hollywood. No. El Oscar se lo lleva al compañero acá. Bueno, igual pone F5 y te tira otra cosa, ¿está bien? Bueno, pero Es acá, estocástico, ¿no? Es cuando vino estocástico. a Sierra Ranz, que había dicho, que yo lo comenté, había dicho que Argentina iba a salir campeón este equipo mundial, fue casi un año antes que empiece el mundial. Y usó inteligencias artificiales para predecirlo. Bueno, pero en definitiva, usar al LLM como alguien que genera el plan de acción. Y cada una de esas tareas, si es simple, la resuelve. Y si es compleja, la vuelve a dividir en subtareas, ¿no? Entonces esto es agentes de inteligencia artificial basados en LLM como motor de razonamiento. ¿Y eso que te permite hacer? Cosas como buscar en Internet o cosas como buscar en tu propia colección de datos. ¿Sí? Algo que estamos trabajando nosotros en 7 Puentes es esto de chatear con tus datos, ¿no? Entonces tenés una colección de datos privados, no sé, tus historias clínicas en el caso de ser un hospital, tus notas de pozo en el caso de ser una petrolera, tus notas de seguridad e higiene en el caso de ser una fábrica. Navegás por esos espacios y contestás preguntas a partir de eso, ¿no? Si yo se fuera hacker, entraría a ese modelo y le cambiaría todo si pudiera. Bueno, No sé, eso serían los modelos de seguridad informática basados Claro, en eso, ¿sí? exacto. Ahí ¿qué es lo que ves en eso con ciberseguridad? Si sabes algo, porque No, uno de los riesgos justamente. grandes... Si quieren, yo después les paso próximos invitados a Obvio, Sí, re. siempre. digamos, especialistas en seguridad informática de modelos de lenguaje. Sí, eso. ¿No? Sí. Porque si estos modelos de lenguaje, y lo cierro con la conclusión de todo esto, ¿no? Estos modelos de lenguaje adquieren como cierta utilidad y la utilidad luego se transforma en un, yo le hago caso a lo que dice el bicho. Claro. Al instante, dependemos, la miramos. cesión de agencia. Eso vamos a hablar Exacto, ahora. exacto. Ese Nos es el quita problema. más agencia de la que ya nos quitaba el capitalismo de vigilancia. No, Ahí y está. después también pienso en lo sintético de todo, como que me creo recreativo finalmente, pero quizás me sigo moviendo bajo mismas variables, por más que le ¿Querés, deje cosas querés un sets. hashtag para lo próximo? Sería modelar para moldear, ¿no? Sería, estos bichos modelan la complejidad de la Foucault situación nos está escuchando. para después moldear el comportamiento de los usuarios de estas tecnologías. Listo, ¿no? desconectémonos de todos, apagón, o sea, that's it, porque en definitiva para que no Terrible. nos lea tiene que pasar eso. Entonces, imagínate que Riquelme acepta esto y dice, che, pero qué bien razonó este bicho, ¿no? Y lo empieza a incluir dentro de sus procesos de toma de decisión. Quizás Riquelme con el matecito y la IPF, quizás no es No lo haga. una persona que adopta muy rápido, es, no sé, fílico, sino que es más de procesos humanos. Pero imagínate un Pues, gerente de empresas que empieza a confiarle mucho en las respuestas de estos bichos. Entonces, vos, Emilce, estabas hablando muy bien de un hacker que interviene ahí para que las respuestas sean digitadas, ¿no? Claro. Y la otra es, le empiezo a hacer caso ciegamente en casi todo, ¿no? Y acá aparece el vibe coding como algo súper interesante, Ahí que quería es llegar. la programación basada en hacerle clic a siguiente, 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 El siguiente. vibe coding ¿Qué es? te vuelve más lazy. Es programar con inteligencia artificial. O sea, sin saber nada, Es programar un poquito más o relajado sabiendo. porque vos la prompteás. Hay varios plataformas que permiten hacer esto. La más exitosa es Cursor, cursor.com. Eso es un dominio caro. Ya están facturando más de 100 palos al año lo de Cursor. Literal, esto es data de mercado, que es una interfaz para poder escribir código basada en Visual Studio que viene integrado a tener una muy buena experiencia para el programador de poder ir hablándole. Vos le podés hablar o vas dándole prompts. Che, quiero hacer un programa que sea para la web, que tenga más o menos esta funcionalidad y que use estos datos. Y pasa, en el ida y vuelta, la IA te va programando. Pero ¿qué pasa? Es verdad que es vibe coding, tipo vibe. Es como relajado. Che, y se puso de moda de repente en las redes sociales hacer vibe coding de videojuegos. Era re fácil. Hay una librería de JavaScript que se llama 3JS. Entonces todo el mundo estaba haciendo videojuegos usando 3JS que corre en el browser, en el navegador. Yo hice vibe coding de un juego del Eternauta y lo hice en 3D.
O sea, un bichito que ¿Y se cuánto mueve. tardaste en hacerlo? Tardé un fin de semana, sábado y domingo. Sí. Le metí un poco de lunes, pero me quedó una cosa medio Super Nintendo corriendo en el browser. Vibe coding, tirando chamullo, Sí. Bueno, pero un montón. logrando, ojo, hay un mínimo de expertise que probablemente me haya ayudado, pero te digo, nunca hubiese podido hacer eso en 2 días. Antes me hubiese llevado probablemente un año, no sé, no soy especialista. Sí, en nosotros eso. estamos trabajando en esto de explorar nuevas formas de programar, ¿no? Y la de vibe coding es promptear y el bicho, en este caso Cursor o Windsurf, es otra Claro. plataforma muy usada. B0 de Guille Rauch, B corta 0, está hecha por un argentino, Lovable, no me quiero olvidar, ¿no? Pero son esas las principales que están dando vuelta en el mercado. Te propone, digamos, esto que dice Santi de, bueno, quiero hacer un videojuego para el browser. Entonces el bicho dice, ¿es un videojuego multijugador o monojugador? ¿Querés que se conecte a internet o solo? Bueno, propone alternativas y vos vas seleccionando, pero básicamente elige la más popular y ¿querés continuar con esa? Y casi te diría como que en una sentada, apretando seguir. sí. La de Armás Homero. Terminás Homero. muy Homero. Terminás Yes, muy yes. Homero. El vibe coding es tipo Yes. yes. De hecho, literalmente, Así es. en lo que estás haciendo cuando usás Cursor, le escribís el prompt, estás así, bueno, buenísimo, mi prompt, por ahí lo mejorás con ChatGPT, lo que quieras. Y empieza a devolverte, tipo, y bueno, ahora hicimos esto, instalamos esto. ¿Continuó? Sí, yes. Ahora voy a correr este programa. ¿Continuó? Yes. Y está todo el tiempo dándole yes. Es así. Y en un momento deja de leer. Y deja de leer y la central nuclear se mantiene en vida. Es impresionante. Y dice el ser humano, es como que te corrió el ser humano. Qué bueno, al qué bueno que bicho. trajiste esa la metáfora Buenísimo. de Homero con el pajarito, porque de alguna manera sitúa a el programador como un agente medio pasivo aceptador de las sugerencias del bicho, ¿no? ¿Cómo ves Entonces, eso? empezamos a explorar espacios donde la persona creativa, la que tenía de toma de decisión, diseño de arquitectura, qué sé yo, pasa a un lugar de aceptar sugerencias de un tercero, ¿no? Entonces ahí aparecen las cosas de meter sesgos o meter formas predeterminadas de resolver un tipo de problema, ¿no? Entonces está súper bueno esto de, pero pará, escúchame, el que tiene el comando soy yo. Nada, si bien es muy incipiente, Windsurf es de noviembre del año pasado, ¿no? Ya vale más de Sí, no, estamos 20 hablando. palos. Cursor tiene un año y moneda. Sí. Cursor tiene un año y moneda. Nada. V0 también. Bebés. O sea, está todo esto es una explosión cámbrica. Y estamos hablando de compañías que yo el otro día leí que Cursor ya estaba en 100 palos verdes de facturación anual. Sí, son los hijos. What the actual fuck. Y la verdad es que es ese mismo crecimiento masivo tuvo ChatGPT. Esto es la siguiente derivada que va a ¿Se generar mantendrá? el siguiente ChatGPT. ¿Se mantendrá o esta idea de burbujas que aparecen? Yo siento que estamos en el día 1 de algo que va a durar 7 millones y medio de años, según The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pero para ahí se va a tener que decantar un toque. En algún No momento queda todo. va a Che, decir yo quiero hacer un 42. doble clic en una cosa que dijiste vos, que es, bueno, pero yo no soy cualquier programador. Yo de alguna manera yo ya tengo experiencia, ¿no? Digamos, ¿cómo le decimos al piberío que adquiera esa capacidad crítica para no aceptar y criticar, che, esto a lo mejor no es la mejor solución? Eso yo agradezco para usted, joven argentino, que está mirando, tiene 20 años, que se vio todas las películas de Steve Jobs. Yo agradezco mucho haber crecido en la era de la interfaz de texto, el DOS. Soy un hijo del DOS de Bill Gates. Y después haber descubierto las ventanas, Windows, pero el acceso al código, el BASIC que venía con DOS. Hoy esa materialidad que me mantuvo en el eje de prestarle atención a las cosas puras de software, las que se acercan, ¿viste? Porque nosotros creo que siempre estamos, ahora MSP, ¿viste? Siempre aparece una cosita nueva que a todos nos dice, es acá así como evoluciona darwinianamente la cuestión de la información. Pero es verdad que en las nuevas... Yo ahora veo a mi hija recién nacida, de 2 meses, que ya no es hija de la internet, es hija de la inteligencia artificial. Ajá. Y los riesgos de volvernos tic, 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 Sí. es una alarma... Bueno, ¿y a vos, Emilio, qué te parece? ¿Cómo adquirís o cómo crees que tenemos que adquirir esa capacidad crítica? El plan chino. El plan chino. O sea, Acá hay una enviada de la embajada El china. plan chino. Esa es la respuesta del PCC. y porque en el episodio anterior hablamos de eso. O sea,
creo que el asunto viene desde la escuela, de entender lo que habíamos dicho al ¿Cómo hacen los principio. chinos con la educación? Claro de que inteligencia Trump también artificial? recién no profundicé en qué es lo que firmó, pero también hay una idea de plan de el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero siendo parte de la currícula, pero no como en esa versión lazy, en esa versión ahí vaga, sino de qué es, cómo funciona, etcétera, etcétera. No necesariamente es programación, pero creo que en ese plazo de más chiquititos que somos, ahí tener esto lejos, el celular, por Sí. todo lo que pasa, y empezar a que los adultos empecemos también a generar ese pensamiento crítico. Ahora, ¿Cómo yo lo no ves sé vos? qué pasa Vos con la sos- gente vos de sos 20. padre. Sí. No sé qué pasa con los chicos de 20, 17, que no están en esa transición. Esta es la pregunta transversal a todas las edades, todas las casas, todas las familias, de toda la humanidad. Y un dato, el pensamiento crítico. O sea, yo soy docente también. He dado la materia de pensamiento crítico en marketing y justamente lo que pasaba era empezar a evaluarlos de formas diversas y que actúen y que hagan teatro en clase para desarrollar ese pensamiento. No venía en el colegio y no estoy hablando de hace 5 años, estoy hablando de hace 8 años atrás, no hablábamos de IA en Sí. el colegio. Entonces, ya antes era un problema sin resolver, hoy está más complicado. Bueno, es una pregunta abierta, ¿sí? Por un lado, yo celebro la trayectoria de Santi como divulgador, pero también le tiro la oreja un poco porque generó de alguna manera en la audiencia como cierta idea de, che, esto se resuelve fácil, ¿no? Y hay algo de una tensión. solucionismo de Morozov. Y hay una tensión entre, che, escuchame una cosa. ¿Hay que ir a la facultad para estudiar 6 años para ser buen científico de datos? No sé. ¿O lo podemos resolver con tutoriales de YouTube? Y ahí hay algo que hay una tensión, yo no la tengo definida. Probablemente, yo soy más grande, un poquito más grande que ustedes, y soy fanático de la universidad pública, diversa, digamos, Obvio. con millones de complejidades y diversidades y miradas distintas de encarar una cosa, ¿no? Yo creo que más viejo uno se pone, más se entiende el valor que tiene la formación académica universitaria y especialmente en el ámbito de la informática, el desarrollo de esta ciencia del Claro, conocimiento. y estamos también en el momento donde tenemos influencers de TikTok que dicen, che, escúchame, puedes hacer un videojuego en una tarde. Y sí, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Había escrito un artículo en LinkedIn hace un par de semanas, en un par de esto de vibe coding, pero en esto de... Me voy de la ciencia de la computación, me voy a otro aspecto y relataba, no sé, una situación ficticia de una persona en un asado diciendo, che, qué bueno que está ChatGPT, te decora la casa, te hace la parte de arquitectura, ¿no? Y le mostraba los planos a un arquitecto, ¿no? Y el arquitecto miraba los planos y dice, ¿quién te hizo esto? No, ChatGPT, mirá qué bueno cómo te lo decoró. Y dice, mirá, todo bien, pero el baño de la primera planta te lo hizo allá y el de la segunda planta te lo hizo allá. ¿Está bien? O sea, está todo muy lindo, pero yo voy a tener trabajo garantizado porque vos no te diste cuenta de que los baños se tienen que poner en una misma hilera. ¿Está bien? O sea, que vos no sabés lo que no sabés. Sí, ¿No? sí, Entonces, sí, si sí. vos todo The el unknown tiempo unknowns. estás aceptando, ¿en qué momento te cuestionás lo que no sabés? ¿No? Entonces, un poco lo que decís vos, Emilce, de interactuar con otros, con un profe a quien admirás, con un colega, con un estudiante, ¿no? Digamos, no solamente con el que te dice que sí en la red social. ¿Está bien? Porque ese te dice que sí y te metes a fondo y en ningún momento te decís, che, estás haciendo Y una vibe boludez. coding. ¿No? Estamos vibe coding todo, la realidad misma. Yo creo que eventualmente, al ser tan democrático el acceso en algún punto a este tipo de sistemas, o sea, son masivos de una escala enorme, ojalá y supongo si la ley de Moore o la próxima ley del próximo Moore se sigue cumpliendo, será cada vez más barato en términos de energía, más accesible en términos de distribución. Que todos los profesionales al final en algún punto van a converger en ser especialistas en cómo usar estas herramientas para su disciplina. No va a haber, no sé si va a haber un... creo que lo que haces es marcás un punto político muy importante que es no ceder la barrera de nuestra voluntad. Ahí está. ¿No? Y también de confiarle, si querés, a una institución, porque vos decías la escuela, donde vos das clase, te precede, digamos, existe antes de que vos des clase. O sea, hay una delegación de confianza en esa institución, ¿no? En la academia, en la ciencia, en el método científico, ¿no? Porque en muchos casos le confías al que más like tiene, ¿no? Y el que más like tiene fue el que aplicó
técnicas para tener más estrellitas. O a lo mejor compró tráfico en alguna granja de bots, ¿no? Bueno, el presidente, ¿no? Cualquiera, eso nos enseñó a que cualquiera Sí. puede ser presidente. Es las redes sociales, la comunicación pública. La comunicación pública a todo nivel, incluso en el ámbito académico, entre profesores. También. Es una danza muy elegante y a veces no tanto entre la mirada, el ojo público que juzga absolutamente todo, la corrección política, ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Pero ahí ya eso no está. Eso no está. En el mundo no está. Hay mucho mercado, hay cada vez más mercado, hay cada vez más oferta de comunicadores, de... Claro, no sé. pero el riesgo, nosotros nos vimos ayer ahí en Flaxo y había algo interesante que habían comentado que era esto de es tanta la data, la información, que en un momento ya no es la desinformación ni siquiera. Es estar dando por sentado que todo es duda y nos deja en incertidumbre total y de forma individualizada. Entonces vamos a tener mercado cada uno para lo que quiere, pero eso no quiere decir que efectivamente haya un lugar en donde podamos confiar. Estamos construyendo una nueva subjetividad con la inteligencia artificial a medida que se acopla a nuestra mirada de la civilización desde el lugar individual de cada uno, desde un lugar más social. No sé, se me escapa un poco de eso, ¿no? pero sí yo me quedo con esto de tratar de siempre mantener la duda y cuestionar a las instituciones, pero no abandonarlas y romper ese mecanismo de delegación de confianza y delegarlo completamente a lo que dice la tecnología, que sabemos que responde a intereses de ciertas compañías o geopolíticos. Totalmente. O qué sé yo, ¿no? Entonces, totalmente. Toda información existe en un contexto. Si algo nos enseñaron los Transformers es que la buena información existe siempre en un contexto. Tengo una última cosa que es esto de Google, que tengo el bichito de Google. Ajá. Está acá. Uy, muy buena esa remera. Sí, me la mandaron, aunque a veces yo a Google le tiro la oreja también, porque de repente en Israel tiene un vínculo ahí que los empleados no quieren que estén y demás, con todo su sentido. Pero por otro lado está DeepMind y está todo ese lado de Google pensando en la ciencia y que usan inteligencia artificial para poder desarrollar o investigar de una forma con método científico. ¿Vos qué opinás de eso? No sé si es biotecnología, pero sí pensando en un personaje como Google, muy potente, que muchas veces trató de ir para atrás con ciertas iniciativas porque estaba asustado, que no genera desinformación, no está perfecto, mientras ChatGPT salió con todo. Y ahora se mete en estos lugares y escuchamos a un Geoffrey Hinton que de repente también está asustado. ¿Cómo ves esta parte de salud, ciencia y Google? Y bueno, inteligencia Yo artificial. te veo hintonista. Yo no creo que no llega a ser hintonista. Yo soy más lecuniano. Hay un francés que es Charles Lecun, Sí. que Muy fue bueno. como Sí. exiliado en Canadá en la época del invierno de la inteligencia artificial, porque sus modelos de deep learning estaban como relegados. En los y qué sé años yo. en el desierto. Sí, ¿no? yo me considero un lecunista. Mirá, muy buena. Buena definición. Y hay algo ahí de problemas abiertos que tiene la humanidad, ¿no? Digamos, cierta idea de conocer cómo es el empleamiento de proteínas para construir nuevos medicamentos. Pero después, ¿quién los va a utilizar? ¿No? ¿Una farmacéutica para hacer el nuevo Viagra? ¿O solamente van a acceder a, no sé, el anti-age de moléculas solamente los ricos? Pero por otro lado, los científicos estamos fascinados con esa forma de navegar por espacios de producción de conocimiento que antes requerían muchísimo tiempo de interacción entre científicos, publicar en revistas especializadas, como mecanismos de priorización, crítica y qué sé yo. Volviendo a Gentes, hay una forma que está desarrollando Google, que es modelar esa manera de cómo los científicos comunican sus hallazgos, ¿no? Okay. Entonces, usualmente vos tenés una idea, haces un paper, ¿no? Digamos, acá es lo impreso de una tesis de grado que yo fui jurado. Entonces, estos muchachos después van a consolidar ese conocimiento en un paper, lo van a publicar en una revista, en un congreso local,
que va a premiar a los mejores, que va a editar una revista, que va a ir a un congreso internacional, que va a ser criticado por colegas. La Digamos, todo ese magia flujo, del método científico. todo eso, del sistema científico, ¿no? Todo ese flujo de información, Google lo está modelando, ¿no? Entonces hace agentes críticos, agentes que rankean, agentes que dialogan, agentes que se hacen pasar por científicos generalistas, por científicos especialistas, y reduce el tiempo, o potencia, si quieren, de esto de, bueno, mira, tu idea estaba buena, ¿no? Wow. Y está súper bueno, se llama Co-Scientist. Acelera la cognición sobre a qué aspecto prestarle atención de toda la constelación de papers. Ahí está, algo así, algo de ese estilo. Sí, Qué sí, sí. zarpado. Co-Scientist. Ujú. Qué zarpado. Qué impresionante. Estamos llegando al final del programa. Ernesto, muchísimas gracias por venir. Che, les quiero contar una última eslogan como para cerrar. Por favor, este es el momento. Dani Rabinovich, que es el CTO de Sí, Mercado Libre, Capo, Dani. que estaría invitado, ¿no? Acá, ¿no? Che, sí, Dani, te voy a escribir. No, Dani además me tiene que dar una respuesta que me la diste inconclusa en su momento. Bueno, Después che. me escribió, me dijo, che, no te di la respuesta. Y yo te dije, tenés razón. Es un genio. Yo que le venga voy a acá a dar más escribir. respuesta. Lo Muy quiero mucho, buena Dani. idea. A mí me cae bien él. Sí, no, es un Sí. crack y aparte muy generoso. 20 años siendo CTO de Meli. ¿no? Me Sí. está siendo picante, o sea, como que se la banca. Me cae bien Fuertemente. esa actitud. Y Dani del Sur, también de Provincia de Buenos Aires. Mirá. Me encanta. Él cierra las presentaciones con una frase que dice, no hay atajos hacia donde verdaderamente importa ir, ¿no? O una frase parecida a ellas, ¿no? Muy buena. Entonces yo la agarré y digo, che, esto está bueno. Digamos, la googleé un poco y bueno, es una frase que dijo una cantante de ópera. ¿Está Mirá. bien? Hay algo en el mastering de tu profesión, tu oficio, tu disciplina, que requiere, Entender lo que está pasando. ¿no? Digamos, Aprende Git, pequeño ¿no? joven. Entonces, digamos, ¿cómo vas a ser cantante de ópera si no haces vocalización Claro. o que si no entrenás? Digamos, ¿cómo vas a ser La deportista de alta gimnasia, la disciplina disciplina. si no haces abdominales? Entonces hay algo en la programación que es hacer abdominales. Sí, ¿no? es re gimnástica la programación. Es de todos los días, es de prueba y error, iterar, encerar, pulir. Y eso se puede llegar a perder. Está bien, hay disciplina, pero no olvidemos también la componente artística, ¿no? Digamos, bueno, justamente diseñar, ajustar a los requerimientos del cliente. También hay una parte artística en la Ahora, composición. mucha de la expresividad artística se va a dar en la capa del prompt, de repente. Justamente. Y la parte técnica es la que vas a delegar. O sea, aprender el nuevo lenguaje de programación a nosotros nunca nos importó aprender JavaScript, aprender Go o aprender lo que fuere. Se va a aprender. O sea, a ver, otro predictor para dejar en el programa. ¿Veremos un mundo donde no hay más programadores, solo programen las máquinas? No, va a haber un mundo donde el programador sea quien interpreta las necesidades, ¿sí? Y la parte técnica sí va a ser delegada a un bicho artificial. Pero la parte de diseñar, de la arquitectura, Hay de que saber reconocer. leer código todavía. Sí, Mientras es mejor lea el cierto. código, mejor entiende el humano la máquina y la máquina entiende al humano. Sí, pero hay que saber esa de interpretar cuáles son las verdaderas necesidades, dónde van las oportunidades de negocio, dolores, qué sé yo. Sí. Contanos de Siete Puentes. ¿Qué Siete Puentes es una empresa, es una pyme, una empresa de software que tenemos 17 años, ¿sí? Nos dedicamos a diseñar y desarrollar modelos de ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿Y dónde te encontramos en las redes? 7puntos.com o Ahí va. @7pdata. Sí, sí. Ok. Ernesto Misleg, muchísimas gracias por haber... O sea, yo Hermoso programa. Con Ernesto estas charlas las tenía siempre fuera de cámara a lo largo de todos estos años. Tener una de estas grabada Está es bueno, un gran regalo que nos hacemos. A ustedes, militantes del saber, gracias por estar ahí, por venir a expandir su conciencia y sus ideas con nosotros. @Santisiri. @_Emi Garzón. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, Spotify. en Facebook, creo. No estoy segura, no estoy entrando. En toda la internet. Como siempre, nos vemos todos los martes a las 7 de la tarde en esto que hemos dado en llamar La Última Frontera por Filo News, donde más, si no. Muchas gracias por estar ahí. Chau.